Muy bien, les ruego por favor que me acompañen a Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y leo para ustedes la santa, bendita, infalible e inerrante palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos una vez más al Señor para que pongamos este tiempo en sus manos. Padre, gracias que hoy nos concedes el reunirnos como hermanos a tener comunión en ti, Señor. Gracias que nos concedes el venir a adorarte y gracias que nos concedes el privilegio inefable de escuchar tu voz. Ayúdanos a tener oídos dispuestos, corazones abiertos y mentes, Señor, listas, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, comprender, memorizar, atesorar tu santa palabra. Y a mí, débil, pecador, incapaz, dame, Señor, la gracia necesaria para ser fiel a tu palabra y para ser una vasija de barro que sea usada por tu Santo Espíritu para exponer tu palabra con poder para la edificación de tu pueblo y para la conversión de los que no han creído en ti, Señor. Te lo rogamos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las grandes dificultades que encontramos hoy día al leer las parábolas es lo difícil que nos resulta experimentar el impacto que sin duda produjeron en los oyentes originales de Jesús. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos hoy cuando leemos las parábolas. Estamos tan familiarizados con estas historias que a menudo las hemos despojado de la fuerza que tienen. Por ejemplo, la historia del buen samaritano. Todos conocen la historia del buen samaritano. La sola palabra samaritano se ha convertido en nuestros días prácticamente en un sinónimo de bondad. De modo que cuando leemos que fue el samaritano quien se detuvo para ayudar al hombre herido, ya eso no nos sorprende. Es más, esa idea de un samaritano ni nos violenta ni nos impacta en lo absoluto. Esa idea se ha vuelto paisaje para nosotros. No nos quedamos sin aliento por la mera mención de ese gentilicio samaritano.
Sin embargo, los que oyeron por primera vez esa historia del buen samaritano, sí sintieron un impacto que los estremeció desde lo más profundo de su ser. Los martillazos a los prejuicios de los oyentes originales de Jesús se reducen en nuestros días a simples caricias, una anécdota más. Lo sabemos todo acerca de los buenos samaritanos. Lo mismo ocurre en el caso de la parábola que acabamos de leer. Pensemos en esto por un momento. Dos hombres llegan a Semillas de Fe. Dos hombres llegan a Semillas de Fe, ambos vienen para orar. Los dos se van a su casa creyendo que sinceramente han orado. Vinieron el domingo a Semillas de Fe. Vinieron a orar y se van creyendo que ambos honestamente oraron. Pero la extraordinaria lección que encontramos en esta parábola es que mientras uno de ellos se había encontrado con Dios verdaderamente en su tiempo devocional, el otro, a pesar de tener buenas intenciones, solo mantuvo un monólogo con sí mismo durante todo el tiempo que había estado en la iglesia. Eso ya debería ser suficiente para preocuparnos. Jesús está diciendo que es posible que alguien asista a la iglesia pensando que se va a encontrar con Dios y marcharse creyendo que así ha sido y sin embargo haberse engañado todo el tiempo. Eso supone un tremendo desafío para nuestra propia experiencia espiritual. Pero hay algo aún más paradójico en la parábola y es aquí donde el lector moderno se pierde en el elemento escandaloso de la historia. Y es que Jesús nos dice que el hombre cuya oración fue escuchada era un publicano o un recaudador de impuestos. Para nosotros hoy eso no supone ninguna sorpresa. En nuestros días, los delegados de Hacienda, hablando en términos generales, se supone que son una autoridad. Sí, claro, a veces se hacen chistes de ellos, de la DIAN y todo eso, ¿verdad? Le llegan a uno por redes memes y cosas así de la DIAN, pero nadie suele de manera general cuestionar la respetabilidad de estos funcionarios. Por otro lado, Jesús nos dice que el hombre que se fue a casa sin haber sido escuchado por Dios era un fariseo. Y de nuevo, como lectores modernos, fácilmente podemos perdernos en lo que esto implica, porque igual desde pequeños prácticamente hemos oído que los samaritanos son los buenos y que los fariseos son los malvados. De manera que en el momento que Jesús identifica en esta parábola al hombre como fariseo, damos inmediatamente por sentado que este va a ser el malo de la película. A nuestra mente inmediatamente llegan toda clase de asociaciones negativas ante la sola mención de fariseo. De hecho, cuando a alguien se le quiere tratar de una manera, digamos, despectiva, por no decir otra cosa, se le dice este fariseo. Es por eso que no debemos permitir que esta parábola deje de impresionarnos. Jesús tiene algo de vital importancia que enseñarnos y nuestras imágenes preconcebidas del recaudador de impuestos del siglo XXI y de los fariseos no debe llevarnos a disminuir las fuerzas de las advertencias que Jesús nos está haciendo. Por tanto, espero que podamos en esta mañana adentrarnos bajo la superficie de esa parábola. Espero que podamos colocarnos en los zapatos de los que oyeron esta parábola por primera vez, para que así
podamos beneficiarnos de las palabras de nuestro Salvador. Veamos en primer lugar dos hombres. Dos hombres. Vamos por favor nuevamente ahí a Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10. Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. No hay razones para dudar que Jesús dirigió esta parábola muy probablemente a un grupo de fariseos. Este es el sentido claro de la declaración de Lucas cuando él dice que Jesús dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Tal situación, aquí descrita por Lucas, no era una exageración, era un cuadro fiel del error de los fariseos de ese tiempo. Los fariseos confiaban plenamente en su propia justicia. Ellos confiaban plenamente en su propia justicia y pensaban que todos los demás no tenían ningún valor. Es aquí cuando la parábola nos presenta a dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, nos dice Lucas, y el otro era publicano o cobrador o recaudador de impuestos. El templo no solo se usaba en aquellos días para asuntos religiosos públicos, tales como sacrificios, ofrendas o enseñanza, sino también para tiempos de devoción privada. Por lo tanto, esta no era una imagen extraña. Ver a un fariseo entrar a un templo para orar con este propósito era una imagen familiar para los que escuchaban a Jesús. No es seguro si esto ocurrió en uno de los tiempos que se definían para la oración o si eso ocurrió en otro momento. No es importante, no es trascendente. En todo caso, era normal ver a un fariseo entrar al templo a orar, ya que estos eran muy piadosos. Por lo menos así los veían los demás y así se veían ellos a sí mismos. Orar en lugares donde ellos pudieran ser vistos era una de sus aficiones favoritas. Lo que sí era muy sorprendente para la audiencia original de Jesús era que un cobrador de impuestos o un publicano entrara al templo y más aún con el mismo propósito del fariseo, es decir, a orar. Eso no podía caber en la mente de los que escuchaban a Jesús. Los publicanos, para contextualizar un poco, pagaban una suma fija de dinero al gobierno romano por el privilegio de cobrar peajes sobre las exportaciones y sobre las importaciones y prácticamente sobre cualquier mercadería que pasara por la región. Estos, los publicanos, podían subarrendar a jefes de publicanos los derechos para poder ejercer esta labor, quienes eran publicanos bajo jefes de publicanos. Cobraban enormes sumas, todo lo que podían cobrar. Según las circunstancias, ellos cobraban en lo que prácticamente se les ocurriera. Así que los publicanos tenían la reputación de extorsionistas. Y si era judío, era considerado por sus conciudadanos como un traidor, pues estaba al servicio del gobierno extranjero opresor. Así pues, vemos, acompáñenme, los versículos 11 al 13, que dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno
2 veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. 2 hombres. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. 2 oraciones. 2 hombres, 2 oraciones. El fariseo, dice el texto, asume su posición con decisión. Ver a uno de ellos orando puesto en pie, alzando las manos, los ojos, eso no era nada extraordinario. Exteriormente, él se dirigía a Dios, y eso porque el texto dice que él mismo dijo, oh Dios, pero interior y realmente este fariseo estaba hablando de sí mismo consigo mismo. Además, después de mencionar a Dios una vez, no vuelve a referirse a él en el resto de su oración. A través de toda ella, el fariseo solo está felicitándose a sí mismo. En ninguna parte de su oración confiesa sus pecados. En ningún momento pide a Dios que le perdone lo malo que él ha hecho. Y luego empieza a compararse con otras personas. Sin embargo, no se compara con hombres verdaderamente piadosos como Samuel, como todos estos hombres del Antiguo Testamento, no, sino con aquellos de mala reputación. Dice no ser ladrón, como si no estuviera en ese preciso momento robándole a Dios el honor que solo él merece. Decía no ser adúltero y bueno, quizá no lo era literalmente, pero ¿acaso no estaba apartado del Dios verdadero y así hecho culpable del peor de los adulterios? De pronto, nos dice Lucas, que la atención del fariseo es atraída al cobrador de impuestos, que está justo en ese momento golpeándose el pecho y clamando a Dios por misericordia. Entonces, incluye también al publicano en su oración diciendo de manera despectiva que tampoco era como este publicano, sin saber que el hombre a quien él estaba menospreciando iba camino al cielo, lugar que el fariseo nunca vería a menos que ocurriera en su corazón un cambio interno y una transformación completa. Una oración farisaica del tiempo en que Jesús contó esta parábola dice así: Te doy gracias, Jehová mi Dios, porque tú has asignado mi suerte con aquellos que se sientan en la casa de entendimiento y no con los que se sientan en las esquinas de las calles. Pues yo me levanto temprano y ellos se levantan temprano. Yo me levanto temprano para estudiar las palabras de la Torá y ellos se levantan temprano para atender asuntos de ninguna importancia. Yo me fatigo y ellos se fatigan. Yo me fatigo y por ello gano, mientras ellos se fatigan sin ganar nada. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida de la era venidera, mientras ellos corren hacia el abismo de la destrucción. Esa era una oración farisaica del tiempo de Jesús. Este es otro ejemplo típico de la misma autojusticia farisaica. Luego, el fariseo menciona en su oración que hace más obras de lo que la ley exige. Dice que ayuna 2 veces a la semana, es decir, no ayuna una vez al año solamente como sugeriría Levítico capítulo 16, versículo 29, o solo en ciertos meses. No, él ayuna 2 veces por semana. Y en cuanto a diezmar, pues ni se diga. También se da completamente.
excede por mucho los requerimientos de la ley en Deuteronomio capítulo 14. ¡Qué hombre tan ejemplar! Pero el publicano, dice nuestro Señor Jesucristo, en cambio, estando lejos, es decir, en el templo, pero a cierta distancia, lejos del santuario, él, en cambio, sentía su necesidad del Dios de amor perdonador desesperadamente. Se avergonzaba de sus pecados, se avergonzaba de sí mismo y por lo tanto ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en un acto de desesperación. Él estaba profundamente consciente de la presencia de Dios y se aferró a él en oración, y de las profundidades mismas de su ser clamó: oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Con fervor e intensidad suplica a Dios que haga propiciación por él. Este publicano, mis hermanos, tenía hambre y sed de la más grande bendición imaginable. Esto es, que la ira de Dios sea quitada y obtener su favor. No dijo: oh Dios, te doy gracias que al menos soy mejor que la mayoría de los cobradores de impuestos. Gracias, Dios, que soy mejor que mis colegas. No, él se llama a sí mismo como pecador. Más adelante, el apóstol Pablo haría lo mismo al decir en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estas dos oraciones naturalmente produjeron dos resultados. Dos hombres, dos oraciones, dos resultados. Haciendo gran énfasis, nos dice Jesús ahí en el versículo 14, acompáñenme por favor a la lectura del versículo 14, donde dice: os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El cobrador de impuestos volvió a su casa justificado. Esta palabra es usada aquí en el sentido forense, es decir, Dios mismo ha declarado justo al publicano. Dios mismo ha dictado sentencia. Y si alguien es declarado justo ante los ojos del Altísimo, eso quiere decir que todos sus pecados han sido borrados. Sus rebeliones han sido alejadas tan lejos como está el oriente del occidente. Sus iniquidades han sido sepultadas y sus transgresiones han sido echadas en lo profundo del mar. Es lo que nos dice Miqueas. El penitente ahora es adoptado en la familia de Dios. Ahora él vuelve a casa, la tempestad del corazón que tenía ha sido quitada, porque él está profundamente convencido que la aprobación de Dios le ha sido por pura gracia, por pura misericordia de Dios concedida. El fariseo también regresa a casa, pero a diferencia del publicano, no tiene nada. Él llegó al templo con las manos llenas de obras. Llegó al templo con las manos llenas de ayuno, diezmo, pero regresó a casa sin nada. Podría perfectamente haberse quedado en la casa ese día y no haber ido al templo. De hecho, eso hubiera sido mejor para él. Porque dice Jesús que cualquiera que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo que más chocante debió ser para los que oían a Cristo era el hecho de que, como dije anteriormente, los recaudadores de impuestos eran considerados seres despreciables, traidores, criminales que colaboraban con el imperio romano, que se enriquecían a costa de explotar a sus compatriotas. En aquel tiempo no se inventaban chistes de los recaudadores de impuestos como hoy, no, los insultaban cuando pasaban por el lado, maldecían el terreno que pisaban. Y sin embargo, lo que Jesús nos dice, o le dice a su audiencia original, es que Dios escuchó la oración de aquel hombre. Imagínense el golpe. Eso debió ser para los que lo oían, si eran especialmente fariseos, eso debió ser como si una locomotora les pasara por encima. Una persona que de acuerdo al estándar judío no merecía ser escuchada por Dios, Jesús nos está diciendo que fue el que él precisamente escuchó. En cambio, para la audiencia original de Jesús, el fariseo era el hombre de la iglesia. El fariseo era el estudioso de la Biblia, era el escrupuloso en la observancia de la ley, era un patriota, era un filántropo, era un modelo de piedad. Y es exactamente eso lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 12, cuando dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ese fariseo es un ejemplo perfecto de estas palabras. Él fue al templo para felicitarse a sí mismo por su salud espiritual y por su salud moral. No fue al templo a orar, sino que fue al templo a presumir. En cambio, el publicano estaba dolorosamente consciente de la enfermedad de su alma. Él sabía que estaba destinado al juicio y por eso no apela a ninguna otra cosa sino a la misericordia de Dios. En esta parábola, pues, Jesús nos da un claro ejemplo de un hombre que creyó ser justificado delante de Dios y creyó que podía justificarse delante de él por medio de su propia justicia, por medio de sus propias buenas obras. Un hombre que añadió a la gracia sus propios méritos, que añadió a la fe sus propias buenas obras. Ahora bien, Jesús dirigió esta parábola no solo a todos los que le escuchaban en ese momento y que creían que podían justificarse delante de Dios por su propia justicia, sino también a cada persona que desde ese momento y hasta ahora, hasta hoy, todavía confían en sus propias buenas obras para pensar que así podrán estar bien delante de Dios. Esta parábola no fue dirigida solamente para aquellos fariseos que lo escuchaban en el siglo I, sino para todos los que hasta hoy pudieran albergar en su corazón cualquier idea de que pueden estar bien delante del Señor, justificarse delante de Él por medio de sus buenas obras. Muchos todavía asumen que mientras su pecado no sea tan grave como el del vecino, pues pueden estar un poquito tranquilos. Muchos todavía tienen la actitud del fariseo. No se comparan con los piadosos. Se comparan con los corruptos, para así sentirse un poquito mejor, para que así su conciencia no les acuse. Miran a su alrededor
y si encuentran a alguien aparentemente más corrupto de lo que ellos mismos consideran ser, pues se sienten a gusto y se sienten en paz con Dios. Sin embargo, lo que Dios demanda es perfección. Su ley es santa y nosotros no somos santos. Tal y como pregunta el salmista: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Dios, podrá mantenerse? Y la respuesta claramente es nadie, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros puede alcanzar el estándar de santidad que Dios exige. De hecho, si hiciéramos una evaluación real de nuestras vidas a la luz de la ley de Dios, mirándonos frente al espejo de la ley de Dios, tendríamos que decir con el apóstol Pablo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es más, estamos llamados, tal y como lo dice el gran mandamiento, a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, mas no hay nadie que haya cumplido este mandamiento perfectamente, ni siquiera un minuto de su vida. Cada obra que hacemos está manchada por la imperfección y por el pecado de nuestro corazón. Así pues, vemos en esta parábola una perfecta ilustración de la manera como un pecador que carece en absoluto de justicia personal es declarado justo delante de Dios en un solo instante por medio de un acto de arrepentimiento y fe. Para los amigos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, amigo, tú dices, algunos dicen esto y suena muy bien: la mejor religión es ser buena persona. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño al prójimo, por lo tanto yo estoy bien delante del Señor. Amigo, tu autojusticia es tu peor condenación. Solamente la justicia de Cristo, imputada al pecador en un acto de arrepentimiento y fe, puede colocarte en una condición propicia delante de Dios. No son tus buenas obras, no son lo buena persona que eres y que crees que esa es la mejor religión. No, es la fe en Jesucristo solamente lo que puede salvar tu alma. Ya que la justicia humana, incluso la justicia del fariseo más devoto, está a una distancia infinita del parámetro de la justicia divina. Las escrituras enseñan claramente que los pecadores son justificados tan pronto la justicia de Cristo les es imputada o consignada en su favor, y solo con base en esta verdad fue que el publicano pudo salvarse, al igual que cualquiera de nosotros. Por tanto, hermanos, tengamos mucho cuidado del orgullo espiritual. Alguien envanecido con sus propios logros piadosos y sus buenas obras puede fácilmente perder de vista la magnitud de su propio pecado y comenzar a despreciar a otros porque los considera inferiores espiritualmente. Yo conozco mejor la Biblia que este otro, yo la leo todos los días,
yo llego más temprano al culto que el que se sienta a mi lado, o yo canto y oro con más pasión que el que se sienta atrás de mí. Cuidado con ese fariseo que llevamos adentro. Recuerden que quien salió del templo justificado, el que se fue perdonado para su casa, fue el que descansó en la gracia y solo en la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte aquí precisamente del peligro de la justicia propia y nos exhorta a acercarnos a Dios y a relacionarnos con los demás hermanos, incluso con los no creyentes, con humildad. Pues si somos seguidores de Cristo, no es porque seamos mejores que nuestros familiares inconversos. Si nosotros hemos abrazado la fe en Cristo, no es porque seamos más inteligentes que nuestro compañero de trabajo o nuestro vecino, no, es por pura misericordia y nada más, ya que aún ese arrepentimiento, aún esa fe que hemos abrazado para salvación, son dones inmerecidos de Dios. Fue por pura gracia. De modo que toda la gloria debe ser para Él, solo para Él y no para nosotros. Recuerden, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación necesaria, Señor. Padre, porque cuán rápido suele olvidársenos lo que tú has hecho por nosotros sin nosotros merecerlo. Cuán rápido se nos olvida, Señor, que si hemos sido salvos ha sido por tu voluntad libre, misericordiosa. No porque hayas visto algo bueno en nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino simplemente porque nos miraste con misericordia. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu gracia. Gracias por ese regalo inmerecido. Porque si no hubiera sido, Señor, porque tú nos miraste con favor, nuestro destino eterno sería solo uno: nuestra condenación eterna. Ayúdanos a valorar esta preciosa salvación y a vivir conforme a ese santo llamamiento. Pero ayúdanos también a nunca olvidar que nosotros no aportamos absolutamente nada en ello. Ni nuestra lectura de la Biblia, ni nuestra oración, ni nuestros cantos. Es más, ni siquiera nuestro arrepentimiento, ni siquiera nuestra fe. Ayúdanos a mirar a los hermanos que quizás están en un proceso o en una parte del proceso más atrás con misericordia. Ayúdanos a mirar con misericordia a los incrédulos. Y en vez de jactarnos, Señor, pon en nuestros corazones un deseo ardiente por orar por ellos y por predicarles el evangelio para que vengan a ti, Señor Jesús. Y continúa recordándonos cada día que el precio no fue que nosotros renunciáramos a nuestra vida pasada. No estábamos dejando absolutamente nada valioso. El precio fue la preciosa e invaluable sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, danos corazones humildes
para reconocer que si estamos aquí, no es por nuestras propias capacidades, ni por nuestras propias buenas obras, ni por nuestra propia justicia, sino por tu misericordia, por la obra de Cristo y su justicia imputada a nosotros. Danos corazones humildes y agradecidos, te lo rogamos, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.